Es que lo que pasa es que son muy, de repente se pasan, hay una oportunidad y entonces lo toman como excusa para hacer desorden, plática y todo. Entonces está bien que vamos a ponernos de acuerdo, pero no trata de pasarlos de listos. Entonces, bueno, va a ser el día de hoy. No sé si tengan dudas de alguna de las cosas que hemos visto hasta ahorita, y si no, entonces vamos a empezar ahora a ver estas que dice herramientas para investigar las proteínas. Pues algunas metodologías, sobre todo lo importante que ojalá que vayamos rescatando son los fundamentos teóricos del por qué a fin de cuentas funcionan las cosas así. No se trata de que estemos revisando técnicas y técnicas y técnicas solamente con la intención de como si fuéramos a trabajarlas en el laboratorio, sino que básicamente son los principios que rigen en base a las características o propiedades de las moléculas. Ojalá que lo podamos ver desde ese punto de vista. Entonces, tenemos cromatografía de intercambio iónico, que ya por ahí la mencionamos. Solamente vemos una diapositiva para refrescar un poco, porque decíamos, dependiendo la carga de la matriz, es el tipo de moléculas, la carga que yo voy a poder analizar. Entonces incluye, aparte de ácidos nucleicos que mencionábamos, pues también proteínas. Electroforesis en una dimensión y la doble dimensión en la separación de proteínas. Entonces, no sé si se acuerdan que decíamos que las características, a diferencia de los ácidos nucleicos, la relación carga-masa es entonces en proteínas variable. ¿Y por qué decíamos que era variable? Por los grupos R de los diferentes aminoácidos, a diferencia entonces de los nucleótidos, que simplemente adicionábamos uno y más o menos pesaban lo mismo y tenían el mismo aportación de carga neta a la molécula, porque por el grupo fosfato. En este caso dependería de los grupos ionizables en cada uno de los aminoácidos. Entonces ese es un problema que vamos a ver cómo se resuelve para la separación de proteínas. Pero otra cosa también adicional es la formación de estructuras de las moléculas de proteínas. Entonces tenemos la estructura primaria, que sería la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria sería, como en este caso, porque hay otra diapositiva, sería también, entonces, aparte de las alfas hélices, serían las hojas plegadas. Aquí entonces tenemos interacción entre fuentes de hidrógeno de los diferentes aminoácidos, y entonces finalmente formarían estas estructuras secundarias. La terciaria, entonces, más bien ahora, cómo se ordenan espacialmente las hojas plegadas o las alfas hélices en nuestra estructura terciaria. Normalmente van a tener por medio de ¿qué? De loops de vueltas, para que finalmente se vayan plegando en la estructura terciaria. La estructura cuaternaria finalmente sería como se asocian o se agregan diferentes subunidades. Entonces ya son proteínas no monoméricas y que finalmente son funcionales ya de esta manera, ¿no? Entonces esta sería la estructura cuaternaria. Tenemos entonces fuentes de hidrógeno, tenemos para en algún caso estabilizar estructuras terciarias, tenemos la formación de fuentes de disulfuro entre aminoácidos y cisteína. Y cuaternaria, bueno, no hay unión covalente. Entonces nosotros necesitamos tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque finalmente también en base a la formación de estructuras secundarias terciarias habrá, a fin de cuentas, un cubrimiento diferencial en las proteínas. Entonces, por ejemplo, decíamos que no hay relación carga-masa constante, no hay diferentes subunidades. Y, por ejemplo, una forma de evidenciarlo, si tomamos estos ejemplos, en cuanto al número, por ejemplo, de residuos que tiene, el número de cadenas polipeptídicas, o sea, si es monomérica, polimérica. Entonces, por ejemplo, aquí les subrayaba simplemente algunos ejemplos en donde yo tengo, llamémosle, aquí es en peso molecular, que lo hablamos en Daltons o kilodaltons. Entonces, básicamente son aquí, por ejemplo, 13.000 y 13.000 en la ribonucleasa A, 13.700, o sea,
700 con respecto a 13.000, porque es un porcentaje que es mucho más pequeño que lo que sería si vemos el número de residuos, 124 con respecto a 100, o sea, estamos hablando aquí de la quinta parte, y la quinta parte no se representa en el peso molecular. Entonces, ¿por qué? Tiene más aminoácidos, pero no así peso molecular, porque peso molecular sería casi igual el número de cadenas polipeptídicas. Una, si tomamos otro ejemplo de otro par de proteínas, tenemos entonces, por ejemplo, aquí que es prácticamente el mismo peso molecular que tienen, casi 22.000. El número de residuos pues muy parecido, pero sin embargo esta es una proteína monomérica y esta es una proteína de tres monómeros, ¿no? Y algún otro ejemplo así sería básicamente, son 4 plus 1. Entonces básicamente nosotros lo que tenemos que hacer a la hora de analizar, estaríamos pensando que voy a analizar, supongamos, isotripsina, pero bueno, es una proteína que voy a poder tener subunidades de ella, que obviamente si yo quiero hacer ensayos funcionales, muy probablemente si tengo los monómeros por separado, pues no van a ser activos. Entonces teníamos la cromatografía de intercambio iónico. Decíamos que si yo tengo entonces en este caso la matriz cargada de forma negativa, entonces yo tendría que poner pues las proteínas en un pH que tengan carga pues positiva para que interactúen con la matriz, y de esa manera entonces yo las voy separando, igual con fuerza iónica, como en su momento lo íbamos haciendo con soluciones de sales, ir aumentando, ¿no? Entonces la concentración. Entonces esto sería lo que habíamos visto, pues el intercambio iónico. Otro entonces es la electroforesis en una dimensión. Aquí la electroforesis en una dimensión la hacemos en este gel, que lo que representa estos son dos vidrios delgados, y yo tengo un gel que pues no sobrepasa 1 milímetro normalmente de espesor. Entonces ahí lo que se carga es un gel de poliacrilamida. Decíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos electroforesis en gel, que habíamos dejado pendiente la de poliacrilamida, porque decíamos que poliacrilamida precisamente se utiliza principalmente para separar proteínas, aunque sí puedo yo hacer una separación electroforética de ácidos nucleicos, pero sería, digámoslo así, demasiado fina, y solamente en algunos casos muy especiales es que yo utilizo electroforesis en poliacrilamida para ácidos nucleicos. De otra forma, con agarosa es más que suficiente, pero para proteínas pues sí necesito la poliacrilamida, la agarosa no me sirve. Entonces, bueno, acá lo cargo de esta manera y es el gel. Entonces es una peliculita delgada entre dos vidrios, y lo que estaría haciendo es, como en el otro caso, cargando con un peine que va a ser dejar los dientitos, digamos, para formar los pozos, que es donde yo voy a después con la punta en la micropipeta poner la cantidad de muestra y comenzar el corrimiento. Entonces yo lo que necesito hacer es, el gel no es uno solo, o sea, en el otro caso decíamos que lo cargaba en el carrito, se picaba con la temperatura al bajar, y después ya sea el cargado de la muestra y el corrimiento. En este caso, yo mi gel lo tengo separado en dos partes. Entonces, uno es el gel concentrador y otro es el gel separador. Digamos que sería como si aquí hubiera una línea imaginaria, que yo viera de aquí para abajo el gel separador, que es simple y sencillamente la misma solución o mezcla de poliacrilamida, pero está en una concentración que es mayor. Y en la parte alta, que sería como, porque esto mide más o menos como unos 10 centímetros, entonces en la parte alta, no sé, un par de centímetros sería el gel concentrador. Esta es una menor concentración. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo conecte la carga, la corriente eléctrica, ¿qué es lo que va a pasar? Que las moléculas que están en el extremo más cercano a la orillita del gel van a comenzar a entrar. ¿Por qué? Porque empiezan a desplazarse. Sin embargo, hay unas que están más arriba en la superficie del pozo y van a tardar más tiempo, un pequeño retraso en lo que se acercan al gel y comienzan a entrar. Entonces, yo lo que necesito, por eso se llama concentrador, yo lo que necesito es prácticamente condensar de alguna forma lo más que se pueda compactar en una sola banda
todas las moléculas. ¿Por qué? Porque si no, yo cuando vea el corrimiento voy a pensar que unas tienen un desplazamiento que es mayor que otras, pero no es por eso, sino simplemente tardaron más tiempo en entrar al gel y empezar a separarse. Entonces, por eso esta concentración es menor, porque no me interesa propiamente hacer una separación ahí, sino, como lo dice su nombre, concentrar la muestra. Y ya posterior de ese corrimiento, de ese par de centímetros, ahora sí ya tengo yo la muestra en un solo punto y puedo comenzar, cuando pasen al gel concentrador, separador, perdón, que tiene una concentración mayor, en ese momento sí van a empezar a separarse, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene dos partes, pero es básicamente poliacrilamida, nada más diferentes concentraciones. Entonces, pues, retomando un poquito, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra poliacrilamida. Decíamos entonces que la poliacrilamida, que va a ser esta, formada finalmente en el gel, es acrilamida, que está por acá, y bisacrilamida. Entonces decíamos que en base a la cantidad que yo mezcle de acrilamida y bisacrilamida, será la formación de esta malla, ¿cómo se da? ¿Por qué? Porque nuestra acrilamida, no sé si la logran ubicar, la molécula de la acrilamida, que sería esta de aquí, por ejemplo, esta es otra molécula de acrilamida. Lo que nos va a dar es la polimerización, pero lineal. ¿Y qué va a pasar? Que yo, si tuviera pura acrilamida, se va a polimerizar en cadenas lineales. Y la bisacrilamida es la que nos va a dar los entrecruzamientos entre las cadenas lineales. ¿Por qué? Porque a la hora de que vaya los monómeros de acrilamida haciendo la cadena, se pone de repente uno, que es la bisacrilamida, y nos une a dos cadenas que estaban formadas por acrilamida, y así consecutivamente. Entonces esto es lo que realmente nos hace la malla y nos permite la separación. Doctor, ¿sí? ¿Por qué en la imagen ahí queda el enlace sin unirse? A ver, dime. ¿Por qué el enlace se queda como sin unirse en la tercera acrilamida, la roja? Esta de aquí. Ajá, ahí. Es que esta es bisacrilamida. Esta no es acrilamida, esta es la bisacrilamida, que estaría como si fuera, imagínate esta, de aquí, pero nada más que obviamente pues le falta la otra cadena que iría más acá arriba, pero ya no se representa. Ajá. Esta sí es acrilamida, esta también es acrilamida, pero esta es bisacrilamida, que continuaría acá. ¿Sí? Aquí continúa, pero nada más está representada hasta esta parte de aquí. Y ahora esta sí es acrilamida, y esta es otra bisacrilamida que va con la cadena de abajo y así. ¿Sí? Ajá. Bueno, entonces dice, las proteínas no tienen una relación carga-masa constante, ya lo sabíamos. ¿Y cómo le hacemos entonces para resolver ese problema? La forma de las proteínas entonces tiene estructuras secundarias, terciaria, cuaternaria, y cómo le vamos a hacer para resolver ese problema. Entonces, esto nos lo da el SDS. Este reactivo, dice, se une a las zonas apolares del polipéptido y se une en una cantidad conocida, que es más o menos de una molécula por cada 2 residuos de aminoácido, y esto es entonces 1.4 gramos por gramo de proteína. Entonces, este reactivo, que de hecho es el SDS, es un detergente. Entonces, lo que hace, porque esta es su molécula, como todo detergente que tenemos, es una cabeza polar y es fuerza iónica lo que une nuestro anión con el catión. Entonces, este es el SDS, solamente que tiene una cadena larga, apolar, que es la que decimos que se va a unir en los residuos de los aminoácidos, y como lo va a hacer en una proporción definida, o sea, una molécula por cada 2 residuos de aminoácidos, y tiene una carga definida cada molécula, entonces lo que va a pasar es que va a cargar, a fin de cuentas, a nuestra proteína con esta carga negativa. Ajá. Y entonces va a hacer que si yo tengo una cadena polipeptídica que de por sí tiene carga, o sea, sí tiene grupos ionizables, pero no se va a comparar con la carga que le va a estar confiriendo este grupo polar.
Entonces lo que va a pasar es que ahora sí yo puedo hacer que mi relación carga-masa en la proteína sea constante. ¿Por qué? Porque cada 2 residuos de aminoácidos yo tengo una molécula de SDS. Y ya independientemente del residuo del grupo R de ese aminoácido comparado con esta carga y esta cola larga, nos da una relación que ahora sí es constante, de carga y de masa. Entonces, por esto lo resuelvo con SDS. ¿Qué otra cosa me resuelve entonces este mismo reactivo? Que yo tengo, decíamos, en la formación de estructuras secundarias, enlaces fuentes de hidrógeno. Bueno, pues estos enlaces fuentes de hidrógeno, pues obviamente cuando la molécula tenga carga negativa, pues obviamente se va a repeler a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque las cargas negativas se van a repeler entre los diferentes residuos. Entonces esto va a hacer que pierda la conformación que tendría la proteína. En tanto que estemos, ¿vale? ¿Perdón? Sí, también. La función se pierde desde la tercera, ¿cómo? O sea, desde la tercera, o sea, es difícil ¿En dónde dice que pierde desde la tercera ahí? Si no, si llega una Ajá. le echas el favor. Ajá, pero su conformación nativa no está refiriendo a estructura en especial, a estructura cuaternaria o a estructura terciaria o estructura secundaria. ¿Por qué? Porque yo en mi proteína, yo no sé, por decir, si mi proteína es solamente monomérica, pues solamente no va a tener estructura cuaternaria. Entonces, si la tuviera, a la hora de decir pierde su conformación nativa, pues desde luego representaría que se separan las unidades monoméricas, pero yo no sé, o sea, salvo que obviamente mi proteína la tuviera. Si estamos hablando de la que seguramente tiene, que es terciaria, bueno, entonces terciaria sí, desde luego, la asociación o el acomodo espacial que tuvieran las alfas hélices y las láminas beta se va a perder. Y desde luego también la función, ya desde cuándo, si era cuaternaria, ya desde cuándo se perdió función, si era terciaria, ya también, pero todavía más aún, si estamos hablando de láminas beta o hélices alfa que están soportadas por fuentes de hidrógeno, pues también lo vamos a fin de cuentas a desnaturalizar y nos va a quedar entonces como si estuviéramos hablando de estructura primaria solamente, o sea, lineal, y obviamente ¿por qué? Porque la repulsión de cargas separa fuentes de hidrógeno, pero no obviamente rompe las covalentes, ¿no? Pero ya queda negativa, ¿no? Pero aquí queda cargada negativa. Entonces, ¿qué pasó? Le quité la conformación, que la conformación hacía que tuviera un corrimiento diferencial del gel, que no me permitía a mí separarlas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la conformación, si estaba globular iba a avanzar más en el gel, si estaba desplegada iba a avanzar menos, entonces no iba a ser en función del peso molecular. Entonces, aumenté su peso molecular, hice relación carga-masa constante y además la desnaturalicé, o sea, quité estructura secundaria, terciaria o cuaternaria y dejé prácticamente como si fuera estructura primaria. Sí. Es el gel concentrado, el gel separador, y eso se encuentra donde. Tú es el tratamiento que le vas a dar a tu muestra. Tú apenas vas a cargar, todavía no lo has hecho, cargar tu muestra de proteínas. SDS lo vas a tener en tu buffer de carga para desnaturalizar y lo vas a tener en tu poliacrilamida, porque tú entonces ahí llamas que estás haciendo un gel desnaturalizante. Y entonces lo vas a poner en ambos lugares. Bueno, entonces dice se eliminan las diferencias en conformación de las diferentes proteínas para separarlas entonces en el gel. Bueno, decíamos por ahí que, aunque ahí no lo habíamos mencionado en ese momento, pero que la acrilamida y poliacrilamida polimerizaban, pero que no lo hacen como en el otro caso. En cuanto se mezclan la garosa, la calientan, se hace líquida, se funde y luego después se enfría y gelifica. En el caso de la acrilamida y poliacrilamida la pueden dejar así mezclada, pero pues no se va a polimerizar. Y lo que tienen que hacer ustedes es poner que es el persulfato de amonio. Persulfato de amonio lo que va a hacer es generar
radicales libres. Si ustedes se fijan, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo que se polimerice? La reactividad del doble enlace. Porque este, que es un doble enlace que tiende a ser, este era este, o es, de hecho, este. Pero en vez de estar doble enlace formado con el otro carbono, ¿qué pasó? Que este tomó a un carbono, si nos vemos esta molécula, a un carbono de la otra molécula, que es, por cierto, el mismo con el cual la otra molécula estaba unido con su doble enlace. Entonces, finalmente, por eso es que polimeriza. Y, si se fijan, acá, la poliacrilamida, ¿dónde es? En donde se une para intercalar o entrelazar las cadenas con este doble enlace. Bueno, pues mis radicales libres lo que hacen pues es precisamente atacar ese doble enlace, y a la hora de que lo atacan, pues obviamente este doble enlace se inestabiliza y empieza la reacción. Ajá. Bueno, entonces estos radicales los obtengo del persulfato de amonio, y este otro, que es el TEMET, que lo que hace es hacer igual como si fuera una reacción catalizada, pues en el caso del persulfato, mi fuente de radicales libres, y requiero también este otro, que es el TEMET. Y entonces, en base a la cantidad que yo ponga de ambos reactivos, lo que va a hacer es que la polimerización se va a hacer más rápida, menos rápida, y el gel va a quedar, si yo hago que la polimerización sea más lenta, que es lo que permito, que la acrilamida forme cadenas lineales más largas antes de que una bisacrilamida las entrecruce. Entonces también dependería mi consistencia del gel y el poder de separación del gel de la cantidad que yo ponga de acrilamida y bisacrilamida, la proporción y la cantidad de TEMET y persulfato de amonio que yo ponga a la hora de preparar. Esos detalles ya no los vamos a abordar, pero básicamente es la idea de por qué me cuesta más trabajo hacer un gel de poliacrilamida que simplemente meter al horno de microondas la garosa para que se funda, espero que solidifique, y la abierto y espero que solidifique y ya tengo mi gel. En este caso es un poquito más de ciencia hacer un gel de poliacrilamida, que claro que también los venden hechos, pues, pero bueno, son más caros. Entonces, dice, la tasa de polimerización y las propiedades del gel resultante dependen entonces de la concentración de estos reactivos. Aumentando la cantidad se disminuye la longitud media de la cadena de polímero y se incrementa la turbidez del gel. Entonces, esto es lo que les decía, si pongo más, disminuyo la longitud. ¿Por qué? Porque se intercala más pronto la bisacrilamida. Dice, se utiliza la menor concentración posible de catalizadores que permita la polimerización en un tiempo óptimo, o sea, alrededor de unos minutos, que es lo que me permite a mí ponerlo en la cámara. Ajá. Todo el mundo es bienvenido, obviamente, si quiere verlo en físico. En el laboratorio pues tenemos esto. No se los traigo para acá y en un momento lo he pensado, pero como hay algunos reactivos que ciertamente se utiliza todo el tiempo uno con guantes para proteger pues la piel, en el caso por ejemplo el manejo de electroforesis en las cámaras para el gel de agarosa, ponemos el bromuro de tidio. El bromuro de tidio es altamente carcinogénico. ¿Por qué? Porque precisamente lo que obtenemos nosotros para que florezca el DNA es porque está intercalado en las cadenas del DNA. Entonces el asunto es que cuando se intercala forma enlaces covalentes que ya no se quitan, y esto obviamente genera mutación en el DNA. Entonces es un reactivo que es bastante delicado. Entonces por eso a mí me resultaría fácil decirles, miren, aquí está la cámara, aquí está esto, aquí está el otro, pero no se supone que sea cosas que tienen que salir del laboratorio. Pero obviamente son bienvenidos. Si en algún momento dado alguien dice, es que yo no me lo imagino bien cómo será, pues pueden pasar y lo podemos ver ya. Como tampoco se tiene laboratorio como tal, como parte de esta materia, pues es que no lo podemos realizar como tal, como práctica. Bueno, entonces ok, entonces decíamos que mis proteínas para estabilidad no quiere decir que siempre lo haya, pero sí, en algunos casos en estructura terciaria, tengo entonces la formación de puentes disulfuro entre cisteína. Ajá. Entonces, acá están cisteínas y cisteína. Entonces, aquí está lo que sería entonces una
una proteína que tiene su cadena 1 y 2 o A y B y están unidos por puentes de sulfuro. Entonces yo acuérdense que lo que quiero es poder separar, pero mis unidades entonces monoméricas. Yo ya con el reactivo, con el SDS, no voy a lograr romper estos enlaces. Sí logré desnaturalizar estructura secundaria, terciaria, mientras que no esté unido por puentes covalentes, enlaces covalentes, pero si estamos hablando, por ejemplo, que en este caso sería un puente disulfuro, pues no lo voy a poder quitar con el tratamiento con SDS. Entonces yo lo que requiero es desnaturalizar. ¿Para qué me interesaría? Tengo un reactivo que a la hora de que reduce estos enlaces, los separa. Ajá. Yo puedo entonces hacer un gel desnaturalizante y un gel no desnaturalizante. Entonces, obviamente, ¿para qué me serviría? Supongamos que yo quiero identificar una proteína. Entonces, en ese momento, si yo pongo en condiciones no desnaturalizantes ni reductoras, como en este caso, ¿qué es lo que puede ser? Que yo voy a separar, pero si la proteína es multimérica, se van a ir juntas. Yo posteriormente de ese gel puedo tomarlos y separarlos en un gel que ahora sí sea en condiciones desnaturalizantes y reductoras. Y si esa proteína ahora se separa en 2 o en 3, lo que sea, pues quiere decir que finalmente era porque en realidad era una proteína multimérica, y entonces a fin de cuentas sí me sigue interesando saber que es multimérica, pero me interesa primero separarla de todo el pool de proteínas y luego, si es que tiene subunidades, pues separar las subunidades. ¿Sí? Entonces no quiere decir que sea la única opción. Todo el tiempo tengo que separarlas. No, a lo mejor no me interesa separarlas, pero tengo que saber en qué condiciones estoy corriendo para poder interpretar lo que estoy viendo. ¿Sí? Entonces, en SDS, ¿qué efecto tiene sobre la estructura terciaria que no separa los puentes? Ajá, y esos son solo de la... Ajá. No todo el tiempo tú tienes para estabilizar estructura terciaria puentes de sulfuro. A veces sí, a veces no. Entonces tú puedes tener con SDS la pérdida completa de la proteína en estructura terciaria, secundaria, y ya, sin que tengas que utilizar un agente reductor. Pero dependiendo de la proteína que estemos hablando, en algún otro caso, a lo mejor sí tienes una formación de puentes de sulfuro. En este caso, estaríamos hablando de estructura más bien cuaternaria, porque esas son 2 cadenas. Otra cosa sería que, como en este caso, mira, tienes un puente disulfuro pero dentro de la misma cadena. Esto sería en todo caso para estabilizar estructura terciaria, pero sigue siendo monomérica. Nada más lo que va a pasar es que tu corrimiento va a ser tal vez un poco diferente. ¿Por qué? Porque este plegamiento entre esta parte de la cadena no va a poder estar abierto con el puro SDS. ¿Por qué? Porque está unido por un puente disulfuro. Hasta que tú pongas condiciones desnaturalizantes pero reductoras. Se llama desnaturalizante, ¿por qué? Porque simplemente es tanto el SDS hace que pierdas tu conformación nativa, también, pero estas son condiciones reductoras y el SDS no es que reduzca. Ajá, porque quien reduce, y es para los enlaces de sulfuro, es el ditiotritol o el beta-mercaptano. Ajá. Bueno, entonces dice, se puede determinar el número y tamaño de subunidades mediante entonces la electroforesis en condiciones desnaturalizantes pero reductoras. Ajá. Si queremos quitar los puentes de sulfuro, y si no es desnaturalizante pero con SDS solamente. Bueno, Doctor, sí. ¿eso también se pone directamente en la muestra? Sí, tú lo pones en el buffer de carga. Tú pones tu ditiotritol o beta-mercaptophenol, calientas la proteína, la muestra, la calientas un poco y ahora sí ya después lo cargas. No va en el gel, nada más va en el buffer de carga, pero calientas la proteína para que reduzcas los enlaces y ya ahora sí que ya una vez reducidos ya no pasa nada, ya lo cargas y ya se van a hacer. Bueno, sí. Entonces, pondrías primero esto para desnaturalizar las terceras sulfuro y después la SDS para desnaturalizar las... Ajá. A ver, vámonos un poco para acá atrás. Entonces, ustedes tienen mi estructura primaria. Yo tengo hojas plegadas, hélices alfa, y estas las tengo formadas con puentes de hidrógeno.
Aquí no aparecen todavía puentes de sulfuro, solamente puentes de hidrógeno. Si no es desnaturalizante, entonces quiere decir que no tengo ni condiciones reductoras, o sea, ni todo lo que está en etanol, ni tampoco es SDS, porque es un gel no desnaturalizante. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si mi proteína tiene láminas beta y hojas plegadas, van a seguir esas estructuras. Y eso va a afectar el corrimiento electroforético, aparte de que finalmente mi relación carga-masa no es constante, porque todavía no he puesto SDS. Entonces, como quien dice, ese gel probablemente no me deje ver pues gran cosa, porque la separación va a ser totalmente arbitraria, porque hay proteínas que tienen una estructura, hay proteínas que tienen una carga, o sea que no. Pero bueno, podrías correrlo, dices yo no quiero correr, a ver qué pasa, ándale pues. Pero básicamente tienes esto. Y obviamente tendrías estructura terciaria, cuaternaria, quién sabe, porque a lo mejor es monumento. Bueno, entonces ahora empiezas a poner SDS, condición desnaturalizante, pero ¿por qué? Porque aparte de todo, de que te hace que pierdas estructura terciaria, secundaria, cuaternaria, pues quién sabe si es que la tienes. Aparte es para que tu relación con la masa sea constante, ¿no? Entonces, es un gel desnaturalizante con SDS, pero no solamente porque quieras quitar las estructuras, sino hacer la relación carga-masa constante. Entonces, cuando pones SDS, pierdes esta estructura SDS, pierdes estructura terciaria y estructura secundaria, pero en tanto que la estructura terciaria no esté sostenida por puentes disulfuro. Pero aunque estuviera sostenida por puentes disulfuro, o sea, un puente disulfuro no te va a mantener toda la estructura terciaria, simplemente se va a linearizar, pero una parte de la cadena pues te va a quedar unida por el puente disulfuro. Ajá. Y para poderlo romper, te tendrías que poner desnaturalizante, pero en condiciones reductoras, para que reduzcas ese puente disulfuro, y entonces ahora sí pierdas, pero no quiere decir que no la hayas perdido ya de por sí con el SDS, simplemente para que te liberes de ese enlace. ¿Sí? Bueno, y obviamente ese enlace disulfuro no lo tienes necesariamente en la estructura terciaria o necesariamente en la estructura cuaternaria. Es posible que lo tengas, pero no necesariamente. Bueno, entonces, decíamos que bueno, ya entonces lo voy a reducir. Entonces tengo, por ejemplo, en el caso del itiotritol, que es lo que estaría pasando, tengo mi fuente de sulfuro y básicamente entonces pues tengo la separación ahora de ambas cadenas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más tengo que tener? Vamos por acá en el 7. Es entonces azul de bromofenol. Este azul de bromofenol, que es lo que me permite yo ver en dónde va mi muestra de proteínas. ¿Por qué? Porque acuérdense que es el gelecito que yo pongo por acá mi muestra y comienzo al poner la carga empieza la separación, y ahora que comienza la separación pues empiezan a aparecer las bandas. Entonces lo comparo prácticamente con cualquier proteína por pequeña que sea pesa más que esto. Entonces por eso el azul de bromofenol siempre se adelanta y se va al frente, ¿sí? Entonces más que el azul de bromofenol no hay ninguna proteína que corra más rápido. Entonces por eso me permite saber dónde va la muestra, y yo sé que necesariamente todas las proteínas van de donde esté el azul de bromofenol para arriba. Ajá, es para eso para lo que lo utilizo. Entonces sería más o menos aquí. Este es el frente que se ve de azul de bromofenol y son los carriles de la proteína, ¿sale? Bueno, entonces ¿qué es lo que ¿Cuál era tu tono? perdón, es que lo que pasa es que me andaba buscando del laboratorio. ¿Para qué eran las otras rayitas? Entonces, También quería ver pero- cómo marca la Ajá, nada. concentración. Entonces, ok. Entonces, Doctor, sí. Bueno, es que dijo que el azul de bromofenol Ajá. marca el frente de todo el corrimiento. Ajá. Pero en la imagen se ven así como varias bandas como de proteínas. No entendí por qué. Sí, Se adelanta. se supone que se adelanta. Ajá. que las marca. Ajá.
Ok, siempre hay una explicación para todo. Lo que pasa es que en ocasiones como que le corto un poquito para no, como que así como que sí pues, pero o sea, ya te entendí. Entonces, pero claro que hay una explicación. Lo que pasa es que este es un marcador de peso molecular y son marcadores de pesos moleculares preteñidos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes lo que tienen, que era la siguiente, tienen que cargar que se llama estándar, que es un marcador de peso molecular, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasaría? Yo mi proteína, pues no la conozco, no sé cuál, decimos si no sé la secuencia, cuántos aminoácidos tiene, qué peso molecular tiene, es monomérica, es multimérica, o sea, estamos partiendo de que es una herramienta para estudiar proteínas. Entonces en el caso más básico, pues yo no conozco nada de mi proteína. Bueno, entonces ¿qué pasa? Yo mi proteína nada más la vería por acá, tengo mi azul de bromogénol y entonces resulta que pues yo veo una banda, pero no sé cuánto pesa. Entonces tú utilizas un marcador de peso molecular que en este caso, como en el otro, ¿se acuerdan de ácidos nucleicos que era un plásmido digerido y entonces de diferente número de residuos de nucleótidos? Bueno, pues ahora es simplemente un estándar que son proteínas conocidas, que sabes que pesan tantos kilodaltons. Entonces, por eso tú ves estas bandas, y estas bandas son marcadas o preteñidas, para que tú veas exactamente la separación antes de que hagas ninguna tinción, o posterior, que se pueden, si no viene teñido, se puede teñir con azul de Kumasi, se llama, que es una técnica para que en ese momento tú puedas evidenciar dónde están las proteínas. Entonces, por eso es que acá, en este caso, este es tu marcador de peso molecular, este es una muestra X. Ahora, aunque tú veas varias bandas, por acá puede ser que tú veas una sombrita, de repente esas bandas, aunque sean muy tenues, representan muchas cosas. ¿Por qué? Porque finalmente tú, en este caso, ahí puede ser que haya una proteína, pero su abundancia es menor, pero ahí la tienes en la muestra. Y acuérdense que acá lo que están teniendo son extractos celulares. Tú suponte que estás queriendo analizar una muestra de una célula, supongamos que está infectada, otra que no está infectada. Entonces el patrón que sea diferencial de proteínas, pues prácticamente lo representa todo, porque todo lo demás es igual, se supone que en la célula. La única diferencia es que esta esté infectada y esta otra no. Por lo tanto, cualquier cosa que aparezca puede ser que esté relacionada con el desarrollo de la infección, es decir, entonces cualquier cosa me interesa, aunque parezca pues una sombra por ahí media despreciable, porque en la célula puede ser la diferencia principal, ¿no? Bueno. Ajá. ¿Y siempre las que estén hasta más arriba son las más pesadas? Las que quedan acá arriba sí, de hecho son las que tienen mayor kilodaltons o más número de residuos, pero acuérdense que decíamos que no va en proporción número de residuos con el peso, pero sí en kilodaltons. Doctor, bueno, sí. Una duda. Sí, no está bien, está bien. Bueno, en la imagen se ve, está la parte de la muestra. ¿En esta o en la otra? En la otra. En la otra. Pero la que usted toma de la célula es la de la derecha. Esa también se tiñe con bromuro de bromuro de tidio es Digo, para azul ácido nucleico. Acá estamos, puede ser azul Kumasi, una tinción Kumasi. Hay varias, hay ProRuby, puedes hacer una tinción de plata, o sea, hay varias técnicas para teñir geles de proteínas. Okay. Pero en este caso, imagínate lo que fuera un Kumasi, este es tu azul de bromogénol. Tu azul de bromogénol, ¿qué pasa? Que si te fijas, ya no es un carril, sino es que una banda completa, porque esta molécula es pequeña, entonces tú la cargas, en tu buffer de carga de cada uno de los carriles viene azul de bromogénol, pero simplemente al ir corriendo, en vez de mantenerse en el carril separado, se empieza a difundir un poquito hacia los lados. ¿Y qué pasa? Que se empieza a juntar, por eso al último lo que tienes es básicamente como si fuera una línea, pero es la que proviene de cada uno de los pozos, nada más que al ir desplazándose, en vez dice que manteniéndose la separación, se empiezan a juntar y me queda una sola línea abajo. ¿Sí? Que es esta de aquí. Este es el azul de bromogénol, es una sola raya.
pero en realidad venía de cada uno de los pozos, pero se juntó. Sí, porque como es una molécula muy pequeñita, se difunde muy fácilmente. Sí, sí, dime. Sí, Pero al tener tu muestra no solo vas a encontrar proteínas de, como ahí de una carga de un peso. De un peso. Ajá. No vas a encontrar como muchas rayitas. Ajá, así, o sea, así. Algo más, Oye, más a la realidad es esto. Pero sí es para poder. O sea, ¿por qué? Porque hay muchísimas proteínas. Ahora, Es una de ajá, algo más a la realidad es esto. la bromofenol. Ajá, eso es algo más a la realidad. No es muchas bandas. ¿Cómo sabes? Tú aquí, si te pusieras, aunque ves muchas, si te pusieras a contar, ¿cuántas se te antojan? 100, o sea, ay, son muchas, esos 100. No, son muchas, son 200. Bueno, ¿qué crees? Que no hay 200 diferentes proteínas en una célula. Ajá. O sea, porque hay miles. Entonces, el problema es, ay caray, si yo nada más veo cientos, o sea, decenas, pues, de bandas y eso es todo el extracto proteico de mi célula, ¿qué es lo que tú supones entonces? ¿Qué pasa aquí cuando estás viendo esto? ¿Cómo así? ¿Qué? O sea, entonces, ¿qué es lo que tú supones cuando dijeras aquí yo quiero ver esta banda? ¿Qué hay en esa banda? Proteínas. Muchas proteínas. Ajá, muchas proteínas. ¿Por qué? Porque hay muchas proteínas en la célula que tienen ese mismo peso molecular. Ajá. Estamos hablando de un gel de una dimensión. Denme un par de diapositivas para acabar de explicar esto y vamos a ver el de doble dimensión, porque precisamente la limitante del gel de una dimensión es que en cada una de las bandas probablemente yo no tenga una sola proteína. Depende de la complejidad de mi muestra, porque si mi muestra no es tan compleja y el número de proteínas que incluye sí se pueden diferenciar en una dimensión por peso molecular, pues ya la hice, pero si no, necesito otra dimensión, que es la segunda. Bueno, entonces, ya quedamos en esto. Mi marcador de peso molecular, entonces aquí mi aplicación está, aunque no se viene aquí representando, sería dice inicio del gel separador. Esta parte sería lo que está arriba del gel concentrador, aunque aquí pues ya quedó muy pequeño, pero imagínenselo. Gel concentrador, gel separador y el frente de corrida, que es el azul de bromofenol. Mi marcador de peso molecular, marcadores pueden ser preteñidos o no de proteínas de número o kilodaltons o peso molecular conocidas, aquí, y mi muestra de la proteína desconocida. En el mejor de los casos será una sola, pero obviamente que no se supone que tenga que ser así. Bueno, entonces, la relación de frente, que ya lo hemos visto con el otro caso, es cuánto es lo que recorre la banda acá, cuánto es lo que corrió la distancia del gel total. Entonces, aquí por ejemplo vemos marcadores preteñidos, como los anteriores, y muestras de extractos celulares, entonces ya se ven un poco más complejos. Aquí de entrada, ustedes pueden, por decir imagínense, mira, tú aquí tienes y medio se parecen acá, pero como que con esta no se parece, ¿verdad? Por ejemplo, esta región. Otra, por ejemplo, supongamos que aquí, esta, tienes como que se parecen y esta como que está menos, un poquito más alta, más peso, o sea, más kilodaltos, que la más arriba, y está más tenue. Esta, por ejemplo, mira, son dos parecidas y esta como que casi no. O sea, aquí lo que te permite es hacer un análisis preliminar. Tú puedes tener literal muestras de acá, de un paciente, de otro paciente, que tienen el mismo cuadro y resulta que este se murió, este se curó. Ándale, pues entonces déjame ver qué diferencias hay entre los que sobreviven y entre los que no. Bueno, entonces está difícil que ustedes quieran pensar, es una proteína. O sea, de las miles de proteínas, una es la proteína milagrosa. O sea, no puede, sí puede ser
que haya una que tenga un papel fundamental, pero no pues crean que es así de magia, una sola ya la cachaste y ya viva todo. No es así, ¿sí? Entonces al último, ¿qué es lo que pasa? Pues yo voy a ver, ¿sabes qué? Como que hay algunas diferencias, pero pues obviamente apenas voy empezando, porque para saber qué es la diferencia realmente importante, y luego cómo le voy a hacer para tratarla, pues es un camino largo, ¿no? Pero por eso entonces, de entrada, me da un indicio. Bueno, decíamos, en alguna proteína, en algún caso, no hay una sola proteína, pero entonces las tinciones que yo tengo, tinción de Kumasi, yo puedo hacer entonces, como en este caso, una tinción y me deja ver las bandas. La tinción de plata, que me permite entonces ser más sensible que la de tinción de Kumasi. De por sí acá ya puedo ver hasta 50 nanogramos, pero esta de plata pues es todavía más sensible, entonces tiene un límite de detección que es más mayor, ¿sí? Bueno, ahora entonces la de doble dimensión, ¿por qué? Porque precisamente tenemos eso. A lo mejor ahí en esa banda hay más de una proteína. Bueno, entonces la doble dimensión es, yo hago una separación por punto isoeléctrico y luego hago una separación por tamaño. A lo mejor ya no va a dar tiempo ahorita. ¿Qué tal si les dejo de investigar? Mañana les expongo, pero les dejo de investigar algo acerca de la electroforesis en doble dimensión y lo ponen en una cuartillita, en una hojita de papel. Puede ser una ilustración, lo que sea, y algo de texto que sea qué es lo que es la electroforesis en doble dimensión. A mano, ¿sí? De favor. Y las ilustraciones.